Buen día, amigos. Mi nombre es Luis Gabriel Molineros, soy estudiante del SENA del Complejo Salomia en Santiago de Cali, Colombia. Hoy le vamos a hablar en esta presentación sobre las normas ISO estándares. En este caso le vamos a hablar sobre la norma ANSI TIA EIA 606A. Mi grupo está conformado por el señor Andrés Camilo Rojas, Constaín Zamboni Gómez, Jason Cabal y Luis Gabriel Molineros, quien les habla. Vamos a pasar a continuación a comentarles sobre esta estándar. La norma, conjunto de prácticas que diversos fabricantes y proveedores acuerdan en organismos internacionales derivados de la ONU. TIA EIA 606A, Administración de Cableado Estructurado Comercial. El objetivo de esta es dar los lineamientos de administración y consecuentemente de identificación de un sistema de cableado estructurado. El estándar 606A establece 4 clases diferentes de sistemas de administración, según el tamaño y las características de la infraestructura de telecomunicaciones que será administrada. El estándar TIA EIA 606A considera identificadores para cableado y canalización horizontal, cableado y canalización vertical, backbone como se le llama, sistema de tierra y conexiones, espacios, ejemplo facilidad de acometida, sala de telecomunicaciones y sala de equipos, protectores contra fuegos. La clase administración 1, la clase 1, especifica los requerimientos de administración para un edificio que tiene una única sala de equipos y menos de 100 usuarios. Los identificadores de esta clase 1, espacio de telecomunicaciones, identificador de cableado horizontal, barra principal de puesta a tierra y barra de puesta a tierra. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jason Cabal y les hablaré un poco sobre de qué se trata la clase 2. Dentro de esta encontraremos 1. Identificadores para cables medulares, 2. Su administración, etc. Para la administración de un sistema clase 2, el principal elemento adicional es el sistema medular. Debe utilizarse un identificador para cada cable medular dentro de este edificio. El formato del identificador para cables medulares debe ser, y esto lo explico con una fórmula más detalladamente, la cual es FS1 sobre FS2 menos N, en donde FS1 es el identificador para el espacio de telecomunicaciones que contiene la terminación de uno de los extremos del cable medular. FS2 es el identificador para el espacio de telecomunicaciones que contiene la terminación del otro extremo del cable medular. Y N es o son uno o dos caracteres alfanuméricos identificando un único cable con un extremo terminado en el espacio designado FS1 y el otro extremo terminado en el espacio designado FS2. Resumiendo un poco más lo que es identificadores y administración dentro de la clase 2, podemos decir también que la clase 2 especifica la administración de la infraestructura cuando existe uno o más espacios de telecomunicaciones en un solo edificio. Identificadores de clase 2. Dentro de esto encontramos los identificadores requeridos en la clase 1, los identificadores del cableado vertical, backbone,
identificador del cable o fibra óptica, identificador de la ubicación de cortafuegos, fire stopping, y la clase 2 puede también incluir adicionalmente identificadores para la canalización. Clase 3. Voy a hablarles un poco sobre los identificadores de la clase 3 y su administración. Los sistemas clase 3 agregan un elemento de cableado adicional que son los cables de planta externa. Debe designarse un identificador único a cada cable medular interedificio. El formato o la fórmula que podemos usar para identificar este cable puede ser o debe ser la siguiente. Dentro de una llave encontramos B1 menos F, S1, cerramos corchete, menos, abrimos corchete, B2 menos F, S2, cerramos corchete, menos N, en donde B1 menos F1 es igual al identificador para edificio e identificador para espacio de telecomunicaciones, en el cual es terminado uno de los extremos del cable medular, para identificar en forma única un edificio. Se requiere el uso de uno o más caracteres alfanuméricos. Dentro de este podemos decir que es la B2 menos F2 es igual a identificador para edificios e identificador para espacio de telecomunicaciones, en el cual es terminado el otro extremo del cable medular. Y N es igual a 1 o más caracteres alfanuméricos identificando un único cable con un extremo terminado en el espacio designado por B1 menos F1 y el otro extremo terminado en el espacio designado por B2 menos F2. La clase 3 especifica una infraestructura con múltiples edificios en un sitio, más de 1000 usuarios. Identificadores para la clase 3. Identificadores requeridos en la clase 2. Identificador de edificio. Identificador de backbone de campus o fibra óptica. Los sistemas o administración de la clase 4 están formados por múltiples campus, cada uno con múltiples edificios. La clase 4 especifica una infraestructura con múltiples sitios o campus. Eso básicamente es lo que les acabo de explicar. Identificadores de la clase 4. Los identificadores requeridos en la clase 3 y los identificadores del campus o sitios. Dentro de estos identificadores o este sistema clase 4 encontramos un código de colores, y este código de colores es recomendado para lograr un reconocimiento intuitivo de cada una de las terminaciones encontradas en las conexiones cruzadas definidas por el estándar
568B. Los colores y su uso respectivo en los siguientes. El naranja, que identifica el punto de demarcación. En pocas palabras, terminación de los cables de la empresa telefónica o cualquier otra empresa proveedora de servicios. El verde identifica las terminaciones de las conexiones de red en el punto de demarcación del lado del usuario. El violeta identifica las terminaciones de los cables que se originan en equipos comunes. El blanco identifica las terminaciones de los medios de telecomunicaciones de primer nivel del sistema medular en el edificio que contiene la conexión cruzada principal. El gris identifica las terminaciones de los medios de telecomunicaciones de segundo nivel. Esto en el edificio que contiene la conexión cruzada principal. El azul identifica las terminaciones de los medios de telecomunicaciones de las estaciones de trabajo. Muy puntual y muy importante es este pedazo, que esto es requerido únicamente en los cuartos de telecomunicaciones y en los cuartos de equipos, no así en las salidas o en las estaciones de trabajo. El marrón identifica las terminaciones de los cables del sistema medular entre edificios. El amarillo identifica las terminaciones de circuitos auxiliares, alarmas, circuitos de mantenimiento y seguridad y otros circuitos misceláneos. Rojo identifica las terminaciones del sistema de botonería telefónica. La clase 4, los identificadores de la clase 4 son los identificadores requeridos en la clase 3 y los identificadores del campus o del sitio. En este cuadro o tabla podemos observar muy detalladamente sus clases y el identificador, lo cual es espacio de telecomunicaciones, está en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Armario y bastidores, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. FD, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. TMGB, TGB, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. El backbone de un edificio únicamente lo identificaremos en la clase 1, clase 2, la clase 3 y la clase 4. La alarma contra incendios la podemos identificar en la clase 2, la clase 3 y la clase 4. Bueno, esto es lo que nos muestra la tabla como tal. Principios subyacentes. Consistente. Este estándar es un modelo a seguir para la conexión de cableado estructurado en los edificios. La consistencia ayuda a garantizar que todas las personas que trabajan en el cableado puedan entender las etiquetas en todo momento. Identificar ubicaciones físicas. Las etiquetas identifican a qué lugar va a ir y dependiendo de la instalación debe incluir información sobre la habitación, el piso y el edificio involucrado. Fácil de leer. Las etiquetas deben ser visibles y fáciles de leer. Durable. Las etiquetas deben hacerse para durar un largo tiempo con el fin que su impresión no se desvanezca.
Acuerdo universal. Todos los departamentos y miembros del equipo en toda la compañía deben acordar seguir estos estándares o solo creará confusiones adicionales. Generalizado. Todos los cables deben estar etiquetados en ambos extremos para garantizar que cualquier persona que ingrese a la instalación pueda obtener la información que necesita. Requisitos de etiquetado. Permanente. Las etiquetas deben colocarse de forma permanente en los cables, identificado en ambos extremos. Ambos extremos de los cables deben estar etiquetados. Punto de terminación identificado. Los puntos de terminación deben identificarse en las etiquetas. Legibles. Las etiquetas deben ser legibles, lo que generalmente significa que deben imprimirse en lugar de estar escrita a mano. Emparejar con registro. La información de las etiquetas deben registrarse en los registros. Requisitos de etiquetado. Permanente. Las etiquetas deben colocarse de forma permanente en los cables. Eso quiere decir de que no se deben colocar unas etiquetas que se vayan a caer fácilmente o a borrar. Entonces, identificado en ambos extremos. Ambos extremos de los cables deben estar etiquetados. Eso quiere decir de que no se puede etiquetar el extremo inicial y el extremo final, no ponerle ninguna etiqueta. Ambos extremos deben tener las etiquetas. Entonces, puntos de terminación identificados. Los puntos de terminación deben identificarse en las etiquetas. Los puntos de terminación son unas cajillas o acometidas que se le llaman. Legible. Las etiquetas deben ser legibles, lo que generalmente significa que deben imprimirse en lugar de estar escritas a mano. Entonces, si están impresas, van a ser fáciles de leer, y pues es muy diferente así de pronto una cinta aislante o una cinta de enmascarar se etiqueta, se le escribe con un marcador, pues no va a ser lo mismo. Otro de los requisitos es emparejar con registros. La información de las etiquetas debe registrarse en los registros. Esto permite a los técnicos obtener información adicional a medida que se necesita. Entonces, ¿qué quiere decir emparejar con registros? De que la información que está en la etiqueta es la que se debe registrar, la que se debe documentar. Así va a ser más fácil. Esa es la documentación. Entonces, aquí vamos con la codificación de colores del estándar 606B. Entonces, el estándar 606B utiliza una codificación de los colores de los cables. Esto pues ya con las etiquetas basta, pero si la estructura, la organización, la infraestructura pues de la red lo requiere para una identificación más precisa, utilizar los cables con codificación de colores. Entonces utilizan el naranja se debe usar para cables para ir al punto de marcación, también conocido como punto de terminación de la oficina central. Esta es la acometida que nos da el proveedor de servicios, la empresa telefónica. Ella tiene una acometida, entonces este cable se utiliza para llegar a esa determinación. Color verde. Los cables verdes se utilizan para las conexiones de red que se encuentran en el lado del cliente del punto de marcación. Entonces el naranja era el del lado de la empresa proveedora de servicios, y el verde ya es del lado del usuario. Después de la acometida, para el lado del usuario es donde se utiliza este color de cable.
Entonces, color blanco. El blanco se utiliza para la red troncal de primer nivel, incluidas las principales conexiones cruzadas a una sala de telecomunicaciones dentro del edificio. Entonces, color gris. Esto es para una red troncal de segundo nivel, incluidos los cables que van entre dos salas de telecomunicaciones o entre una ubicación intermedia y una sala de comunicaciones en un edificio separado. Color marrón. Los cables principales que van entre los edificios usarán cables marrones. Color azul. Se utiliza para la terminación del cable horizontal en el extremo del armario. Entonces ese es para el color azul es el que identifica las terminaciones de los medios de telecomunicaciones de las estaciones de trabajo y es requerido únicamente en los cuartos de telecomunicaciones y en los cuartos de equipo, no en las estaciones de trabajo. Entonces este es el que está en los cuartos de telecomunicaciones, este color azul. Vamos con el color púrpura. Entonces, púrpura o violeta. Los cables púrpura se deben usar para equipos estándar, incluidos elementos como PC individuales, impresoras y otros. Este ya es el de los equipos comunes. Este identifica la terminación de los cables que se originan en equipos comunes. Ese es el violeta. Amarillo. Cualquier circuito auxiliar, incluidos los sistemas de seguridad, utilizará cable amarillos. Entonces esos son los circuitos auxiliares, como dice ahí, la alarma, los circuitos cerrados de televisión, circuitos de mantenimiento y estos otros circuitos auxiliares. El color rojo, entonces son los cables de terminación del sistema telefónico, utilizan cables rojos. Entonces esta identifica las terminaciones de sistemas de botonera telefónica. Este es el color rojo. Ahora vamos a mantenimiento de registros. El uso de etiquetas en estos tipos de cables es muy importante, pero si no se mantienen registros sobre los cables será ineficaz. Los registros normalmente se guardan en una base de datos a la que pueden acceder todos los equipos relevantes. En muchos casos, las etiquetas de los cables pueden tener un código QR que luego se pueden escanear para extraer la información. Adicionalmente, la base de datos del registro, incluso cuando no se utiliza este tipo de solución, los registros se deben mantener actualizados en todo momento para que puedan consultar según sea necesario. Entonces, una de las ventajas de tener el etiquetado de tener etiquetada la red, pues sería para localizar rápidamente el cable que busca, identifique fácilmente qué componente se conecta a qué cable, elimina tiempo desperdiciado que se gasta en buscar entre cientos de cables tratando de encontrar el cable correcto. Las ventajas de mantener el registro, pues como dice el registro, es la documentación que tiene el etiquetado, toda la información del etiquetado, ese es el registro. Y las ventajas, pues resuelve rápidamente problemas conforme surjan, mejora la seguridad general de la red, registra los cambios para tener información de red correcta y actualizada. Si hay algún cambio, por eso el mantenimiento de los registros. Si llega a haber un cambio en la red, se registra y mantiene actualizada la información. Beneficios de etiquetado de los cables: incrementa la productividad, mejora la rentabilidad y mejor organización.
Entonces, muchísimas gracias y hasta pronto.